Ahora bien, vamos a ver otro de los puntos que son importantes a tener en cuenta cuando se trabaja con una carta en formato papel, ¿sí? O con valores numéricos para entender todo el tema de manejo de ángulo. ¿Qué es la reducción arco-cuerda? Si nosotros tenemos en la superficie terrestre 4 puntos, dos de ellos, el 3 y el 4, están sobre el meridiano central, es decir, que la línea que une a ambos puntos es ni más ni menos que el meridiano de contacto, que es la única línea rectificada, ¿sí? Después tenemos otros dos puntos. El punto 2, que está en el mismo paralelo de 3, y el punto 1, que está en el mismo paralelo de 4. Con la característica de que la representación de el paralelo que une a 3 y a 2 conforma con el eje X un ángulo de 90 grados, y lo mismo a la recta que une a 1 y a 4, que es la representación del paralelo, conforma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por lo cual, ¿qué es la reducción arco-cuerda? Entre el punto 1 y el punto 2, la cuerda que une a ambos no es más ni menos que la geodésica en el plano de los puntos 1 y 2. Y la curva que estoy ahora con el mouse siguiendo, caminándola, es la representación de la geodésica o de la proyección de la geodésica en el elipsoide que une a ambos puntos. Por lo tanto, la reducción arco-cuerda es ni más ni menos que cómo hago para pasar de este arco, ¿sí?, de ese arco a esta cuerda, de este arco a esta cuerda. Para ello vamos a hacer uso de la tangente a la geodésica que pasa por 2, es esta que estoy indicando acá, y de la geodésica que pasa, de la tangente a la geodésica que pasa por 1, que es esta que estoy marcando ahí. Vamos a ver que este ángulo, tau más diferencial tau, ¿sí?, es un ángulo importante, sobre todo el diferencial tau, que me va a marcar el exceso elipsoide del cuadrilátero. ¿Qué es esto? Si yo tengo en una esfera o en un elipsoide, vamos primero por un triángulo, la suma de los ángulos internos en un triángulo esférico no da 0, sino da 180 más un exceso esférico. Si yo tengo un cuadrilátero, lo que voy a tener no es que la suma de los ángulos externos va a ser igual a 360 grados, sino va a ser 360 grados más el exceso esférico de ese cuadrilátero. Si además yo estoy trabajando con esferas que no superan los 100 kilómetros, es decir, estoy dentro de un grado de longitud o un grado de latitud, puedo suponer que ese triángulo esférico es igual a un triángulo elipsoide. Y lo mismo da para un cuadrilátero esférico que sea muy similar a un cuadrilátero elipsoide. Y en vez de que sea un cuadrilátero, puedo tener figuras de cualquier cantidad de lados, es decir, un polígono de n cantidad de lados, un polígono cerrado, y la suma de sus ángulos internos no va a ser aplicable a aquella ecuación de 180 grados por n-2, donde n es el número de vértices, sino va a ser 180 grados por n-2 más un exceso esférico o un exceso elipsoidal. Por eso es importante conocer estas ecuaciones del exceso esférico del triángulo, que es la que tenemos indicando acá, y del exceso esférico del cuadrilátero. Entonces acá nuestra incógnita, ¿cuál es?
nuestra incógnita es determinar, calcular cómo se calcula ese exceso esférico. ¿Sí? Para ello será conveniente calcular cómo se calcula el área del triángulo esférico o el área de un cuadrilátero esférico o de un cuadrilátero elipsoide. En la medida que yo esté manejando correctamente esta información que estoy indicando acá, entonces me va a ser mucho más sencillo hacer la reducción del arco a la cuerda. Por esto es que he colocado esta indicación, que es muy importante conocer cómo se calcula la superficie sobre una esfera. Para ello, entonces, ese diferencial tau que habíamos visto anteriormente es igual a 2 veces ese delta. Volvemos a la ecuación a la diapositiva anterior. Ese delta es este. Podemos suponer que ese delta prima es igual a este delta. Por lo tanto, este delta más delta prima va a ser igual al exceso elipsoide de ese cuadrilátero. ¿Sí? Y ese área del cuadrilátero, ese exceso elipsoide se puede calcular como el área del cuadrilátero dividido en la gran normal y el arco de meridiano, el radio del arco de meridiano en un punto. Y acá tengo esta m. ¿Qué significa esa m chiquita como subíndice? Medio, es decir, voy a utilizar un m medio y un n medio para la zona. Es decir, que para poder calcular correctamente ese diferencial tau, lo que yo tengo que saber es si tengo un cuadrilátero y más o menos calculo dónde será el baricentro, y en función de ese baricentro tendré mi longitud media, mi latitud media, y teniendo esos dos elementos es posible calcular el radio del meridiano de ese lugar y la gran normal para ese lugar. Para que esto yo lo pueda expresar en segundo, lo tengo que multiplicar por ρ en segundo. Si consideramos que la máxima dilatación areolar o superficial calculada en el borde de la faja es 1,999, entonces podemos reemplazar aquella área por la de un cuadrilátero rectilíneo. 1, 2, 3, 4 de la carta, y entonces podemos decir el área del cuadrilátero la podemos expresar de esta forma, que es ni más ni menos que la de un paralelogramo. O también podríamos expresarla de esta forma: x1 menos x2, que es lo que tenemos acá, y 1 más y2, pero aquí dividido en ¿qué? En 2m por n medio del lugar. ¿Sí? Esto es para el área del cuadrilátero tal cual lo conocemos, de un rectángulo, de un cuadrado, y esto es netamente para el exceso elipsoide o exceso esférico. Aplicado a la Argentina, ¿cómo quedaría esta ecuación? Estos dos primeros elementos quedan iguales, pero estos dos, ¿cómo se entiende? I1, acá lo vamos a expresar como I1 menos I0, siendo I0 el valor de I para el meridiano de la faja, ¿sí? El valor de I del meridiano central. Lo aplico tanto para I1 aquí como I2 de este lugar, y esta va a ser la expresión mediante la cual yo pueda calcular la reducción arco-cuerda en la proyección Gauss-Krüger, utilizando las coordenadas cartográficas. Expresándolo nosotros directamente en segundos, esta va a ser la forma en que nosotros vamos a poder calcular la reducción arco-cuerda.